Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estamos viendo que un montón de producciones, de películas, de productos de Spider-Man se están llevando a cabo. De hecho, esto no es algo nuevo, o sea, ya lleva un tiempo. Y este año, pues vamos a tener la segunda película del Spider-Verse, ¿vale? Que a mí me parece prácticamente la mejor película de Spider-Man que hemos tenido nunca. No digo que todas tengan el mismo nivel, no digo que haya alguna que no podría decir que es buena, porque todas tienen algo que a mí me llama la atención. Así que lo que vamos a hacer va a ser reseñar todas las películas de Spider-Man. Todas hasta cierto punto. Quiere decir, no voy a reseñar películas súper antiguas, ¿vale? Que- o, o así, porque por ejemplo sé que hay una japonesa y tal, eso no lo voy a reseñar, ¿vale? Pero lo que sí que voy a hablaros es de mis impresiones, de cómo han envejecido, de cómo están actualmente las películas de Spider-Man a lo largo de la época. Y creo que todos hemos tenido un Spider-Man favorito a lo largo de los años. Hay quienes han crecido con Tobey Maguire, hay quienes lo han hecho con Andrew Garfield y otros lo han hecho con Tom Holland. Incluso otras personas lo han hecho con otros Spider-Man, por ejemplo, con Spectacular Spider-Man o con el Spider-Man de los 90. Y eso todo está muy bien. Yo voy a deciros mis impresiones de las diferentes películas, de los diferentes personajes, de las diferentes cosas que podemos ver. Y podemos empezar por la primera, por el inicio, por la que marcó un antes y después. La primera película de Spider-Man de Tobey Maguire. Esta película, voy a decir que es una película de superhéroes que sí se nota que tiene su tiempo y que ya no se hacen las películas de superhéroes de esta manera. Y os preguntaréis, ¿y por qué no se hacen de esta forma? ¿Por qué consideras que esta película es de otro tiempo? Es fácil, no solo es por obviamente porque sabemos que hace tiempo que se realizó, ¿no? Sino por los cambios de cámara, los efectos, los diferentes planos que tenemos a lo largo de la cinta nos llevan a otra época donde se hacían las películas de una forma completamente distinta. En esta película nos podemos, porque de momento, lógicamente, ni existía esa idea del UCM, ¿vale? Eso sería con Tom Holland, así que yo os lo digo, no hay ningún tipo de referencia a esto, lógicamente. Pero lo que sí que hay son diferentes menciones a cosas que de hecho no llegamos a ver, pero que si eres lector de cómics, si conoces el personaje por series o porque ya has visto otras cosas como videojuegos u otro tipo de productos relacionados con el personaje, pues sí vas a enfatizar con esto, sí te vas a dar cuenta de quién hablan. Porque en la película, por ejemplo, dos determinadas cosas que ahora me vienen a la mente, cuando Jonathan J. Jameson y bueno, el otro chico que está en el periódico, o sea, Robbie, ¿vale? Pues están hablando de que necesitan fotos de Spider-Man y de que sería interesante que alguien se las pudiera proporcionar y todo. Y literalmente mencionan que ya tienen a un reportero realizando esto, realizando este tipo de cosas, pues mencionan el hecho de que está investigando todo esto para traer grandes fotos, para traer buenas primicias. Un reportero al que no vemos en la cinta, pero que sabemos quién es si conocemos cosas del personaje. Porque mencionan que es Eddie Brock. Eddie Brock, pues sabéis que es Venom, ¿no? En algún momento. Y este personaje no saldría hasta la tercera película. Pero no solo es esto interesante en esta cinta, es también que Peter tiene un trabajo como de, creo recordar que mencionaban o un trabajo, un estudio o algo similar con el Dr. Connors. ¿El Dr. Connors quién es? Pues lo habremos visto en la cinta de Amazing Spider-Man 1 y en estas cintas de Tobey Maguire nunca llega a salir como tal, o yo no lo recuerdo. A lo mejor sale en alguna cinta, pero yo no lo recuerdo.
y este será el que se convierta en el lagarto. Con lo cual, bueno, vemos que ya de por sí puede ser que no estuviera el UCM implicado, pero ya había referencias aquí y allá a otras cosas. Había como semillitas, ¿no? Que nos llevarían a, si quisieran seguir desarrollando estas películas, pudieran hacerlo. Es posible que en la cuarta sí ya hubiese llegado a salir pues el buitre o lagarto o alguno de estos que posiblemente se mencionen, pero que no vemos en ningún momento. Y es interesante, la verdad, desde esta perspectiva, ver todo esto. Esta película se toma bastante tiempo y en parte es de agradecer porque no es una película apresurada, ¿vale? Se toma su tiempo en desarrollar la historia de Spider-Man. De hecho, realmente el conflicto entre el duende y Spider-Man realmente eh, sucede la última media hora de la cinta o 40 minutos o así, ¿no? Porque el resto vemos como tanto héroe como villanos se van formando, van realizando diferentes movimientos y se van dando a conocer, ¿no? Y entonces, bueno, el hecho es que realmente sí tenemos un desarrollo bastante profundizado en esto. A día de hoy es cierto que esto ya no es necesario, o sea, quiero decir, todos sabemos de dónde viene Spider-Man, todos sabemos cuál es su origen, todos sabemos por qué Spider-Man es Spider-Man. Aquella frase tan mítica y legendaria de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo sabemos, sabemos perfectamente todo esto. Y esta cinta, en cambio, como es la primera, está muy bien que te cuenten esta historia, que te cuenten por qué sucede lo que sucede y cómo sucede. Te cuentan la tragedia de Spider-Man, por qué se convierte en Spider-Man. Y la verdad está muy bien logrado, no solo por eso, sino porque vemos algunos cambios de cámara, algunos giros de guión, algunas tomas, como por ejemplo las voces en la cabeza de Norman Osborn o alguna imagen propia de la cámara y giros y tal, que sí te lleva instantáneamente a los cómics, te transporta básicamente. Y de hecho, los créditos iniciales también te pueden llevar a esa sensación. Yo recuerdo que viendo esta película muy de pequeño, porque yo era muy pequeño cuando salió esto, sí recuerdo que los saltos de Spider-Man y todo esto eran sorprendentes. A día de hoy, pues la verdad, no es tan mal, pero considero que ya hay cosas mejores, pero para la época es algo que está muy bien. Lo que sí que le tengo que achacar un poco, y tal vez, yo os digo que esta crítica tal vez no sea del gusto de todos, porque a lo mejor digo alguna cosa que a mí no me parece tan buena, pero que a vosotros os encante, y esto, por eso, esto es una opinión, ¿vale? Mía. Entonces, aquí podemos todos pensar diferente, ¿vale? Es que, por ejemplo, la Kristen Dunst, que hace de Mary Jane, aunque hace un gran papel, para mí esta no es Mary Jane. Digo que no es Mary Jane porque Mary Jane es un personaje muy extrovertido, muy alegre, que sí tiene sus problemas y tal, pero que intenta siempre conservar la calma y sonreír y todo. Y en cambio esta es una Mary Jane bastante triste en parte, o sea, lo pasa mal y puedes entender por qué lo está pasando mal y por qué el personaje hace lo que hace, o sea, eso sí, pero si lo hubiesen llamado, yo qué sé, Gwen Stacy o si lo hubiesen llamado de otra manera, realmente no distinguirías, o sea, sabes que es Mary Jane porque le llaman así, porque es pelirroja, pero realmente no tiene muchas señas de ser Mary Jane más allá de que eso del teatro y eso le apetece hacerlo y tal. Pero bueno, es una Mary Jane tal vez de su época, ¿vale? Yo las cómics que leí, que ya de Spider-Man, si os puedo decir que he visto muchas series y he leído mucho, yo la de Mary Jane que más me atrae es la Mary Jane más suelta, más divertida. eh, Hay cómics en los que sí, Mary Jane es un personaje pues un poco más trágico tal vez, como la primera aparición de Venom en los cómics, pues ahí sí es un personaje más trágico, más serio, más triste tal vez, pero no es, o sea, no es así el personaje. Ahí simplemente pues está pasando por una mala época el personaje, ¿vale? Porque hay muchos cambios en su vida y tiene que tomar muchas decisiones. Y sin embargo, bueno, pues en esta película
se nos presenta de esta forma el personaje y aunque no está mal, yo os digo que sinceramente no me encaja tanto con lo que es Mary Jane, pero bueno, que no está mal. La abuela, bueno, la tía Parker, la tía May y el tío sí que son claramente, yo creo que si has visto pues esos series de los 90 y todo eso, pues, pues sí, sí te llegará el sentimiento de que son tal cual. De hecho, tal vez el tío está mejor en Amazing, porque, bueno, básicamente cuando suceden los cómics y en todo esto, el incidente de lo que ocurre, pues lógicamente Peter es mucho más joven, aunque aquí, bueno, lógicamente como es una película, pues tienen que solapar un poco las cosas y entonces pues ya es un poco más mayor, aunque aquí te dicen que van a la secundaria, cuando se ve que hasta se gradúan para trabajar y tal, y para mí eso más bien sería la universidad ya. Pero bueno, pero en sí está bastante bien. Luego lo que es Peter también está bastante bien. Yo lo recordaba que hiciera chistes y aunque no es el Spider-Man más gracioso que hemos tenido, pues sí que hace algún chiste de vez en cuando peleando. Y eso está bien. Porque la verdad yo no recordaba que hiciera muchos chistes. Si bien son más divertidos los Spider-Man de Toby y bueno, de Andrew más bien, y de Tom Holland, totalmente, este sí que hace bastantes bromas. Bueno, bastantes tampoco, pero quiero decir que tampoco es tan de no hacer ninguna como yo pensaba, como yo recordaba. O sea, sí que hay alguna por ahí. El villano me parece un tremendo villano. O sea, la verdad, este duende está perfectamente bien interpretado. Sí me sigue pareciendo que a lo mejor el traje es un poco de Power Ranger, pero la verdad, la caracterización, las voces en su cabeza, eh, cuando intenta acabar con Peter a traición, como lo intenta al final de la película, y también cuando le da lo de la decisión y todo esto, pues sí te hace que temer este villano. O sea, sí es un villano que se hace temer. Ha envejecido un poco mal alguna cosa, yo os digo, como los giros de cámara o los enfoques y tal, pero creo que esto se hacía debido a que no había prácticamente películas conocidas de superhéroes por aquella y realmente para su momento estaba bastante bien, yo creo. Y la banda sonora es sublime, o sea, la banda sonora, tanto el tema de Spider-Man como los temas al final de la cinta que se pueden ver en los créditos, pues está muy bien, la verdad. Y no solo eso, o sea, hay unas referencias musicales por ahí interesantes, como que en el final de los créditos, pues te ponen el clásico tema de Spider-Man de la serie antigua de los años 60. Y bueno, Nickelback y Sum 41 son dos grupos que yo no lo sabía cuando lógicamente vi esta cinta, pero sobre todo Nickelback sería un grupo que ya a día de hoy yo escucho bastante, ¿vale? De esa época. Entonces, pues está bastante bien. El temazo de Hero, porque es un temazo, estuvo de época en su momento, fue muy escuchado y la verdad es un tema muy bueno. Y en sí, en conclusión, bueno, y Harry Osborn y todo esto, y J. Jonah Jameson, o sea, los personajes sí que parecen tal cual, sacados del cómic. Tal vez se podría haber profundizado un poco más en ellos, pero si has visto la serie de los 90 de Spider-Man, puedes enfocarte, puedes ver caracterizados perfectamente los personajes, o si has leído cómics de Spider-Man de los 90 también. Vas a verlos caracterizados perfectamente. Y aunque Toby, ya os digo, no me parece el Spider-Man más gracioso, y también me parece un Peter Parker más serio, tal vez, no está mal. O sea, sinceramente no está nada mal. Yo creo que en sí, el global es que es una película correcta, es una película de superhéroes, es una película que de hecho yo recuerdo, tengo ahí un recuerdo de que de estar algún día en casa de mi abuela, le empezó a gustar, a ver, le estaba gustando y en cuanto se enteró de que era de superhéroes, pues ya lo quitó porque no le gustaba, lo que era mucho en plan, al final pues no le gustaba mucho lo que era la magia o los superhéroes y todo eso, pero es que realmente la cinta sí tarda en despegar y no sabes que es Spider-Man, a no ser que sepas pues básicamente de qué va a los cómics o que leas el título antes o eso, o sea, si tú la pillas empezada y eres una persona que no conoces, ya os digo que tarda mucho en darse a conocer que será Spider-Man y todo eso, pero está bien, o sea, que se tome su tiempo está bien, y más siendo la primera de estas. Pero bueno, chicos, esta es mi opinión.
Ya os digo, una película muy entretenida. Yo creo que ha envejecido bien. Hay algunos efectos así un poco, por ejemplo, cuando lanza la bomba esta, bueno, las típicas bombas que lleva el Duende Verde, pues básicamente, y se vuelven esqueletos y tal, pues son escenas que te pueden pegar un poco, que te pueden chirriar un poco a día de hoy, pero era otra forma de hacer cine y la verdad está entretenida. O sea, es una película que sí ha envejecido bien y si quieres ver la evolución y el progreso de un superhéroe como es Spider-Man, pues te lo vas a pasar bien. Es cierto que ha envejecido mal en algunas cositas, pero en general es una cinta muy correcta. Así que nada, chicos, ya os digo, ahora de decirme vosotros qué os ha parecido, que recordáis de esta cinta más bien, porque es una película bastante antigua ya. Así que nada, chicos, ya os digo que seguiremos haciendo retro reseñas de películas como esta, ¿vale? También he pensado en otras franquicias para hacer películas, pero esta es la primera que os traigo. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Ya sabéis, podéis dejarme vuestros comentarios, compartir y darle like para seguir trayendo contenido. Así que nada, nos vemos. Hasta luego. Pero hay alguien que quiero que conozcas. Es el hombre que te creó para todos tus seguidores por todo el mundo. Y yo le dije a Jack que si su piel se volviera verde... Disculpe, estoy buscando a un sujeto llamado Stan Lee.